Así que saludamos con un cálido aplauso a Miguel León. Agradecemos por supuesto la presencia de Linda Miranda y también la saludamos con un aplauso. Saludamos a David Lau. Uno elige los sueños, o los sueños nos eligen a nosotros, versa una de las frases del último relato del tiempo del tigre, Samalayuca. De hecho, los sueños son uno de los personajes principales de esta colección de cuentos tan contemporáneos de Miguel León. Desde siempre los sueños han sido uno de los misterios más profundos, ese espacio donde dialogamos con los vivos y los muertos, con nuestras fobias y anhelos, forman la recámara más secreta donde experimentamos, vemos y hacemos cosas indecibles. El escenario atemporal cargado de símbolos, sinsentidos y actos premonitorios. Los sueños son el manantial del arte, las aguas primigenias de la literatura y un importante portal hacia el autoconocimiento. No por nada inicia el libro con una nota del autor que es más bien un pequeño relato y advertencia que enmarca toda la colección. Quienes sueñan con el tigre tienen 3 días, bueno, ya lo cambió a 1 año, ¿verdad? Afortunadamente ya tenemos 1 año, ¿eh? Más benevolente. Sí, más benevolente, ya se apiadó de nosotros. 1 año para cumplir con sus deseos más profundos. De lo contrario, tienen que ir al monte en busca del tigre y de una muerte segura. Nos advierte que nosotros tenemos poco tiempo para realizar nuestro potencial en la vida y varios de los relatos revelan lo que puede pasar cuando no lo hacemos, los riesgos que corremos al perseguir la senda de nuestros deseos o bien el peso fantasmagórico de los remordimientos por lo que no hicimos en la vida. Y Miguel León conoce bien el mundo onírico porque a la par de sus múltiples actividades va haciendo una suerte de compendio de sueños para su innovador proyecto, La Cabina de los Sueños, que ha ido grabando en audio los sueños de la gente de Chihuahua para luego ponerles imágenes. Desde la primera vez que soñamos, la humanidad ha esculcado y desmenuzado los sueños. Los abordamos a partir de diversos conocimientos, desde lo intangible como chamanes, surrealistas o jungianos, o los ensayos psicoanalíticos de Gaston Bachelard. Lo único cierto es que todavía no sabemos qué son los sueños. Tal vez como aventura el español tras una noche de insomnio en Samalayuca, estar vivo y estar muerto quizá no es más que el día y la noche de la misma cosa. Y los sueños se cuelan para avisarnos de lo que nos espera. Algo más parecido a la rareza de un poema que a la lógica de una ecuación. Cuando uno muere, desaparece o se va. Deja de ser o pasa a ser otra cosa. Fin de cita. Lo que él vive como situación límite le pone a contemplar a su propia muerte y a cuestionar toda una vida anterior de mentirse a sí mismo y a los demás. Cita, tiene la sensación de estar viendo delante de él su propia sombra y piensa entonces que no se conoce realmente, que no sabe por qué ha hecho las cosas que ha hecho en la vida. El relato termina como la puerta de entrada al sitio arqueológico. La puerta es siempre donde algo termina y otra cosa empieza. Es una división muy definida del espacio, al contrario de otras cosas que tienen el relato. Él dice, la noche sobre el desierto de Chihuahua parece definitiva, como si sobre esa carretera nunca más pudiera amanecer. Samalayuca en este libro es un relato muy diferente a los demás por su extensión, por un tono muy íntimo y muy reflexivo. Es impresionante todo lo que pasa en ese lugar donde aparentemente no hay nada. También hay otra cosa que nos revela que somos insondables y sorpresivos. En realidad no sabemos nada
de nadie más. Esta es una cita que me impresionó mucho del libro. Dice, la mente es una orilla. La mente que compartimos con los demás va y viene. Nuestro fondo del mar quedó oculto, inaccesible, hasta para nosotros mismos la mayoría de las veces. Este libro realmente, los relatos son muy diferentes y realmente nos invitan a adentrarnos en nosotros mismos, ¿no? Al ver lo que pasa con otros personajes en sus propios procesos. El tiempo del tigre es eso, sumirte en uno mismo con valentía y seguir el camino del deseo hasta las últimas consecuencias. También me impresiona mucho de esta colección lo contemporáneo, que es un libro muy globalizado. Tiene relatos que van de la India, Colombia, España, Cataluña y Chihuahua, ¿no? Son relatos también donde hay mucha incertidumbre y en definición. Siempre hay una lucha con eso, porque realmente la realidad que estamos viviendo nosotros es una realidad que constantemente se está redefiniéndose, ¿no? De un momento para otro. Entonces los personajes siempre están como en un estado de cuestionamiento perpetuo en sus propias vidas. Desde el principio hay una frase cuando dice, yo diría que lo escuché en la India. Pues yo diría, bueno, yo no sé dónde lo escuché, pero diría que fue en la India. Entonces eso ya te coloca en un espacio de quién sabe, ¿no? Dónde lo escuché, pero a lo mejor fue en la India, ¿no? También está constantemente esta cuestión de lo contradictorio de los personajes, que dice que sí va a hacer algo, pero bueno, siempre no. Siempre están en este flujo indeterminado, ¿no? Y eso nos lleva también el tema de la identidad como una construcción, que es otro tema muy contemporáneo para nosotros, ¿no? La gente nos trata como ven nuestra manifestación superficial, ¿no? Eso es algo mientras todo eso es una construcción. Son relatos interactivos también y son muy exigentes. Miguel nunca te da toda la historia, ¿no? Al final los relatos terminan siempre con múltiples posibilidades, ¿no? Algunos son muy terribles y mucho de eso depende de nuestra propia imaginación. Si queremos imaginar lo terrible, o ya uno se pone realmente a especular sobre muchas cosas, ¿no? Y de esa manera los relatos se vuelven como herramientas para un descubrimiento personal. También en los relatos de Miguel se nota muchísimo su diálogo con el cine, ¿no? Hay una parte en Samalayuca que sobre la muerte, ¿no? Cuando está pensando en la muerte, que si la muerte es una especie de migración, migración de los bisontes, ¿no? Yo me acordé del séptimo sello de Bergman, ¿no? Bueno, para terminar, es muy interesante su mosaico narrativo y cómo él ya está en diálogo también con los medios sociales. Hay uno de los relatos, es una carta en Facebook, ¿no? Entonces eso es todo el relato. Entonces él está dialogando constantemente con los medios sociales que son parte de nuestra existencia, ¿no? Y de esa manera él está como redefiniendo de alguna manera el género epistolar, ¿no? Es como la nueva epístola de nuestra época, ya quien escribe cartas. Y también hay una cosa muy bonita que también quiero preguntarle a Miguel en un texto que se llama Bichos de Luz, que es como una especie de carta a su hijo, ¿no? ¿Nació tu hijo el 25 de septiembre?
de 2014. No, bueno, ahí sí ya andas Una fecha mintiendo. cambió. Bueno, Ahora hablaremos de la mentira de la pues sí, hay que proteger su identidad, ¿no? También. Pero bueno, es una bella carta donde exhorta a su hijo a no dejar de creer en la magia, ¿no? Es una hermosa carta. Y bueno, yo lo voy a dejar ahí porque hay mucho que se puede platicar. A lo mejor después platicamos de nuestros relatos favoritos. Me gustaría empezar con una pequeña cita, porque bueno, los que somos lectores estamos constreñidos a relacionar unos libros con otros conforme los vamos leyendo, ¿no? Entonces, uno de los libros que estoy leyendo empieza con esta cita maravillosa que dice que la escritura es un gesto desafiante al que ya nos acostumbramos. Donde no había nada, alguien pone algo y los demás lo vemos. Entonces, esto es un gesto que para mí es muy valiente de parte de Miguel, a quien en este libro, que es una especie de anecdotario, de diario, tenemos a un autor que se desnuda con total valentía, ¿no? Nos cuenta muchas cosas que será verdad, será mentira, bueno, cada quien ahí nos podemos imaginar cualquier cosa. Habla de que son 11 relatos, pero creo que coincidimos todos que son 12, ¿no? Porque la nota preliminar también se convierte en una especie de relato donde nos explica un poco más el título de esta obra, que es El tiempo del tigre. Es un libro que se lee muy fácilmente, los relatos son cortos y tienen mucho ritmo, ¿no? Mucha música. Otro de los libros que estoy leyendo, con los que terminé relacionándolo, hace una cita de Roberto Bolaño que también me recordó mucho a este ejercicio que nos presenta Miguel. Y dice que la literatura se parece mucho a la pelea de los samuráis. Pero un samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo. Generalmente sabe además que va a ser derrotado. Tener el valor, sabiendo previamente que vas a ser derrotado y salir a la pelea, eso es la literatura. Entonces, eso nos trae Miguel. Yo sí me quiero adelantar con mis favoritos. Está bien. Habíamos dicho que íbamos a escoger uno, pero yo no pude, yo escogí 3. Tenemos Eso es trampa, ¿eh? en el top 3, el primero con el que abre, y ustedes afortunados que estamos aquí, van a tener una conexión inmediata con el libro y con el autor, porque el primero se llama La Voz, y se trata de un español que agarra el tono de hablar de un argentino. Entonces, para mí, mexicana, fue imposible leerlo sin el acento de Miguel. Entonces yo estaba leyendo este relato de un español que habla como un argentino, como una mexicana hablando como una española, ¿no? Entonces hay una conexión inmediata entre esta primera narrativa y el lector. Es maravillosa. Después, mi segundo favorito es Bichos de Luz. No los estoy dando en un orden específico, los 3 comparten la corona. Es Bichos de Luz, que efectivamente ya hizo referencia David. Es una carta hermosa que a la vez es una carta a su hijo y es una carta a su padre, ¿no? Es una carta interdimensional donde el autor, será verdad, será mentira, trata de hacer las paces generacionales, ¿no? con estas dos figuras que es el padre y el hijo. Y si me lo permiten, voy a leer un pequeño extracto. En la página 56 dice, cuando le está recomendando a su hijo qué es lo que tiene que hacer, lo que espera de ello, dice: llegar a vivir en lugares y con personas que no limiten tus anhelos. Siento que tiene mucho que ver, porque hay personas y lugares cargados de una oscura energía que limita esos anhelos, los frena, los ahoga. Espero que sepas distinguir esas personas y lugares, porque de eso depende que puedas construirte una vida de la que no quieras marchar. Y si algún día, escúchame bien, y aquí empieza la drama, si algún día soy yo una de esas personas, no dudes en alejarte de mí, por más que eso me cause dolor, no lo dudes. Está grueso, o sea, está muy padre y es muy bonita la carta, se la recomiendo mucho. Y después, bueno, está El Muerto, que yo no
difiero de David, no es una carta a un muerto, sino que es una carta que un chavo al que le dicen el muerto. En lo personal yo no me gustan los apodos, pero a este chavo le dicen el muerto y ese apodo marcó toda su vida, ¿no? Le decían el muerto porque en algún momento, sin spoilers, logra hablar con su madre que está muerta. Entonces la única manera en que él pudo haber hablado con ella es si estaba muerto. Entonces como sus amigos no le creían, le decían el muerto. Y entonces de ahí empieza la historia de este chavo y le escribe a manera de catarsis una carta a este bully que lo había bautizado como el muerto, tratando de sacar esto que tiene en su corazón, ¿no? Es una historia maravillosa y bueno, a manera de bonus, y no tanto como lector sino como escritor, si a alguien entre nosotros les gusta escribir, les recomiendo mucho La historia del cazador. Lanza muchas preguntas y muchas reflexiones del lenguaje, de la escritura, de los límites de las expresiones a través de la escritura y de cómo vivimos a través de nombrar las cosas, ¿no? Hace alguna alusión a la muerte, donde a lo mejor la muerte es donde somos incapaces de nombrar, ¿no? Donde se nos acaba el habla, donde se nos acaba esa claridad de poder definir lo que está pasando, ¿no? Entonces a lo mejor eso es la muerte. La muerte está presente en todo el libro, a lo mejor ahorita Miguel nos puede hablar un poco más. Y bueno, voy a ceder la palabra o voy a pasar a una pregunta, pero quisiera hacer una última cita de Barry Hannah, que decía que la mejor manera de contar una historia que se debía respetar siempre eran 4 pasos ineludibles y en los que no estaba permitido tropiezo alguno, a saber, el principio, el medio, el final y sorpréndeme. Y las historias de Miguel tienen estos 4 pasos ineludibles, entonces se las recomiendo ampliamente. Tiene esa sorpresa al final, inesperado, que te deja finales abiertos y que hace que sea un libro que conversa mucho con el lector, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Finalmente me gustaría preguntarle a Miguel, otro de los temas súper presentes en el libro es el tema del arraigo, ¿no? De forjar la identidad, porque yo afortunada soy la única nacida en Chihuahua en esta mesa, pero no soy la única chihuahuense, atención, aquí hay grandes chihuahuenses y a mí me gustaría saber, Miguel, ¿cómo ha influido estar en Chihuahua en, bueno, tu cambio de residencia, en tu proceso creativo, ¿no? En el desarrollo de tu arte? Si te sientes arraigado por fin en un espacio, si no, y pues sí, ¿cuál es esa influencia de Chihuahua en tu arte? ¿Es tu casa, no es tu casa? ¿Eres chihuahuense, no eres chihuahuense? Bueno, primero gracias a los dos. No sabía que tenía tantas cosas del libro. No, pero muchas gracias de verdad. Se han tocado teclas y es curioso porque lo bueno de cuando uno siente que el libro ha acabado es cuando el libro es fruto de... Ahora te contesto, no me estoy haciendo el... No se me va a olvidar. O sea, el libro es fruto sobre todo de mucha reescritura, ¿no? Reescritura, ¿no? Entonces llega un momento en que, o sea, bueno, Borges mismo decía que publicaba para dejar de reescribir, y Oscar Wilde que cuando se da cuenta que había puesto y quitado la coma 3 veces ya decía, pues ya, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces hay un momento en el que uno siente, vuelve a leer el relato y siente que lo ha escrito otro. Es decir, pareciera, o sea, es paradójico, pero pareciera que uno escribe para buscar su voz, ¿no? Mira, Josefina Vicens, y aprovecho aquí para reivindicar a una grandísima y desconocida escritora mexicana. Este hombre hizo la traducción, casualmente. Ella decía hacer caso no a la voz íntima, sino a ese indeterminado rumor. Entonces uno es contradictorio porque uno pensaría que lo que tiene que hacer es, desde que empieza a escribir de niño, es como descubrir una voz que lo define, ¿no? Que es tu voz, ¿no? Cuando precisamente lo que yo he descubierto que hay que hacer es encontrar al otro que tienes dentro, ¿no? Que te permita decir las cosas que tú con tu voz cotidiana no puedes decir, ¿no?
ahorita que estamos en Halloween, ¿no? Con los disfraces, o sea, el disfraz se puede tomar como una impostura, ¿no? Como un hecho de jugar o como una excusa para decir la verdad, ¿no? O sea, Oscar Wilde decía eso, ¿no? O sea, un ser humano nunca te dirá la verdad, ponle una máscara y se encontrará con él mismo, ¿no? Porque te permite eso, ¿no? Entonces, el primer relato de la voz, que empieza como en tono así medio jocoso, ¿no? Y al final acaba con la conmoción, parte de hecho por imitar el acento mexicano, ¿no? De una manera como otra hacer el ridículo. Pero lo que empezó siendo un juego se convirtió en un descubrimiento, porque me permitió, lo llevé al extremo, entonces había días que solo hablaba, según yo, claro, con acento mexicano. Pero eso me llevó a descubrir que decía cosas que no decía con mi propio acento, ¿no? Entonces, en el relato este de la voz, alguien ve una película argentina que dura 4 horas y recibe como la posesión de ese acento, ¿no? Es Historias extraordinarias de Mariano Ginás, que se la recomiendo muchísimo. Y entonces es una película que tiene una permanente voz en off. Y el que la ve en su casa solo, al acabar la película, de repente se da cuenta que se le ha quedado el acento argentino. Pero tanto es así que de esa posesión, en lugar de una imperfección en su vida, porque la lleva al trabajo, no puede evitarlo ya, decide ir a vivirse a Argentina, ¿no? Entonces es como asumir esa nueva voz en la que por fin se siente a gusto, ¿no? Esto también hace referencia a lo de la identidad que decíamos que es una construcción, y también entronco con lo del desarraigo y el arraigo, ¿no? Eso me lo ha dicho mucha gente. Yo de entrada no digo voy a escribir sobre el arraigo, sobre el desarraigo, voy a escribir sobre la muerte, voy a escribir sobre los sueños. O sea, para mí la escritura es un camino de lo conocido, es decir, sé lo que es un papel, sé lo que es una pluma, hacia lo desconocido. Es decir, yo intento que la escritura, como intento que conmocione al lector, quiero que el camino también sea una conmoción hacia mí, ¿no? Y entonces descubro, por la gente que me ha ido preguntando eso, que es que yo soy hijo del desarraigo total. O sea, a mí a veces se me olvida que estoy en el siglo XXI. Y eso me da, no sé si alguien está cerca de mi generación del 77, pero yo a veces digo, no, es que hace poco, y me estoy refiriendo a los 90, entonces no hace poco, claro. Además, yo soy de Barcelona, pero vivía en el extrarradio, que es también la frontera de gente inmigrante de otras partes de España que se asientan en Barcelona, ¿no? Entonces, es otra frontera, ¿no? Y luego además, la vida me trae a México y me instalo aquí y acabo viviendo en una carretera que para mí es como el símbolo de lo fronterizo y del desarraigo. Y entonces me dices, ¿ya te sientes arraigado y tal? O sea, yo me siento me siento arraigado porque creo que estoy en el país que mejor asimila la incertidumbre. O sea, parecía que cuando uno usa, por ejemplo, los sueños como material de escritura, o deja finales abiertos, o no deja las cosas claras en narrativa, pareciera que no está siendo realista, ¿no? O sea, Virginia Woolf, por ejemplo, hace un símil precioso que decía, ante la imagen, proyectaba una imagen de una calle de noche llena de farolas, ¿no? Entonces decía, la escritora o el escritor no tiene que intentar ese orden de las farolas colocadas, ¿no? Esa lógica, esa causalidad de este acto se pone aquí porque luego viene un efecto, ¿no? Sino que tiene que fijarse en intentar penetrar en el haz de luz de las farolas donde millones de partículas y de átomos revolotean con insectos y etcétera, ¿no? Entonces yo quiero, salvando las distancias, quiero dialogar con esa escritura de lo intangible de Virginia Woolf, de Clarice Lispector, por ejemplo, otra olvidada del boom, ahora que tanto se reivindica a escritoras y con muchísima razón, siempre se deja de lado a Clarice Lispector, o sea, no sé por qué, y quiero agradecer a Abril, que ha regalado unos cuentos a mi hijo de Clarice Lispector, casi lloro al verlos, qué maravilla, y ella es otra escritora de la incertidumbre, ¿no? Entonces uno dice, no es que Borges, otro, no son escritores realistas. Bueno, pensemos un momento, de lo que nos rodea conocemos el 5%, el 95% restante es materia oscura, del universo, del mar, por ejemplo, que eso que tanto nos zarandea cuando lo miramos, solo conocemos el 5%. Entonces, quien intenta, todo arte es tentativa, quien intenta hacer arte fijándose en esa incertidumbre, haciendo una narrativa incierta, no está siendo más realista, pregunto yo,
que el que hace una estructura, una narrativa lógica de causa-efecto en la que acabas de ver la película, leer el libro y dices, ok, qué listo soy, te das los golpecitos y lo he entendido todo, he acabado en territorio conocido, mi vida puede seguir igual, ¿no? Yo lo que quiero de un libro, de una película, de una escultura, de una pintura es que me conmocione. O sea, creo que estamos saturados de emoción. O sea, ahorita emocionamos y muy rápido, o sea, con un meme, con un post en Facebook, con un pie de foto en Instagram. Queremos una emoción y rápida. O sea, la emoción sabemos de dónde viene y por qué la hacemos, ¿no? O sea, esto nos ha emocionado, hay un niño pidiendo en la calle y le dan de una troca alguien le da un muslo de pollo, y entonces el niño en lugar de comérselo ve a un perro vagabundo y se lo da, ¿no? Eso nos emociona y sabemos por qué. Pero la conmoción es aquello que nos zarandea, que no sabemos por qué la produce, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de en lugar de sustituir la imaginación del lector, de alimentarla, ¿no? Que yo cierre el libro y me puedo imaginar hasta que me pueda equivocar. A mí me ha pasado de que yo me doy cuenta que he visto otra película, pero repito, ¿acaso no nos pasa cuando intentamos llegar a un acuerdo con alguien y rememoramos un diálogo, una conversación? Esas dos personas recuerdan la conversación igual, pareciera que no han estado en el mismo lugar, ¿no? Entonces yo creo que la literatura incierta, de estos finales abiertos, de este no saber lo que está pasando, es más realista todavía, ¿no? Le preguntaban a Borges ya al final de sus días ya, ciego el hombre, que le dieron un consejo a los jóvenes escritores, ¿no? Borges, y él como siempre, con su modestia o falsa modestia, decía que no era nadie para dar consejos, etc. Pero dijo, pero sí les voy a dar uno que a mí me sirvió, de Rudyard Kipling, que es el siguiente: escribe como si ni tan siquiera tú entendieras del todo lo que está sucediendo. Pareciera un poco contradictorio, ¿no? Porque el que escribe pareciera que tiene que entender todo lo que pasa, ¿no? Pero si te sitúas como en un sueño y lo escribes como si no entendieras del todo lo que pasa, de esa manera está comprobadísimo, la imaginación del lector se incentiva, ¿no? En lugar de sustituirla, ¿no? Entonces es un ejercicio de vislumbre. O sea, no ves, no afirmas, o sea, el escribir es como ir avanzando en esa pelea que decía Bolaño del samurái, que sale al ruedo como diciendo, sé que voy a perder, pero no tengo más remedio que luchar. O sea, tú recibes un estímulo, una sospecha de algo en la realidad, ¿no? De la intuición, y eso lo tienes que hacer tangible, cuando es algo intangible. Un sueño no se puede tocar, una ligera sospecha de la realidad aparente, ¿no? Entonces, intentar llevar eso a lo tangible, que es un libro, es doloroso, es muy doloroso, o sea, es muy, muy difícil, ¿no? Y de ese vislumbre de lo que sucede en la realidad, de ese juego con lo realista o no realista, también aprovecho para reivindicar a Sergio Quitol, un maravilloso escritor mexicano que murió no hace mucho. Él tiene un relato que se llama El oscuro hermano gemelo, que sucede lo siguiente: es una cena en la que el narrador es un comensal que está un poco sordo de un oído. Entonces dice, bueno, ni modo, o sea, para sentirme integrado voy a enfocar toda mi atención en el ala izquierda de la cena, ¿no? De este oído que escucho bien. Entonces empieza a escuchar ahí y se le hace todo aburridísimo, ¿no? O sea, todo lo entiende, hablan de lo de siempre, una cena más, ¿no? Entonces de repente dice, bueno, voy a fijarme aquí aunque no escuche bien, ¿no? Entonces de aquí le llegan murmullos, le llegan frases incompletas, le llega lo que él entiende que pueden ser equívocos de qué están hablando, y entonces se da cuenta que de esa manera su imaginación se alimenta, se empieza a acelerar y es como se le hace interesante la cena, ¿no? Entonces para mí esa es la labor del escritor, o sea, como decía Octavio Paz, ver aquello donde no está, es decir, veo algo que encubre, ¿no? Como decía César Aira, todo recuerdo encubre algo, todo objeto encubre algo, toda mirada puede encubrir algo más, ¿no? O sea, es sospechar siempre de lo evidente y que eso te lleve como a un intento de escritura oracular en la que no acabes de decirlo todo claro, pero a la vez enganches a alguien para incentivar su imaginación. Sería como el reto más grande, ¿no? Yo creo que debería tener un narrador hoy día en el que ya se ha escrito pues todo, ¿no? O sea, antes tenía sentido, los escritores se embarcaban en pesqueros, en balleneros, contaban sus experiencias con los esquimales. Hoy en día todas nuestras experiencias, por desgracia, se parecen mucho en todos los lugares del mundo, y encima las mostramos de manera calcada, ¿no? En Instagram, en Facebook. Entonces, por intentar estar arraigados y que sea una identidad global,
acabamos expresando las experiencias de la misma manera que los demás, ¿no? Entonces, es común, entonces, perdón, me estaba ya perdiendo. Yo creo que hoy día no está la importancia en lo que se escribe, lo que se cuenta, en los temas del arte, sino en el cómo y el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué lo hago? Cuando uno ve, por ejemplo, en la feria tantos y tantos libros publicados, el por qué, ¿no? Entonces, o uno reta a hacer un hachazo en la cabeza, como decía Kafka, en la estabilidad del lector, o mejor quédate quieto porque hay muchísimos libros ya escritos y maravillosos, ¿no? O sea, hemos tocado el techo ya. Entonces, para hacer el ridículo, pues intenta de perdida pues dejarte la piel ahí en el esfuerzo. No sé si he contestado, no sé lo que me preguntaste ya, pero bueno. No sé. A lo mejor David sus favoritos, porque ya me adelanté. ¿Sí? Sí, tu favorito. Bueno, es que son muy buenos, pero muchos de los relatos. A mí me gustó uno que quizás sea un poco más convencional, pero lo que me gustó mucho del relato fue su forma de, bueno, tengo que contarte algo, ¿no? Ya desde el título te atrapa, ¿no? Ya vas leyendo el libro y, bueno, el relato, perdón, y dice, bueno, tengo que contarte algo sobre el vino, ya estás pensando, bueno, es sobre el vino. Y lo que es el relato de una seducción, y es una seducción entre un hombre y una mujer, y bueno, pues finalmente la mujer tiene que contarle algo al hombre, y le cuenta y cambia, no les puedo decir todo, ¿verdad? No, eso sería terrible. Pero lo que es muy interesante del relato es ver este proceso entre hombres y mujeres y cómo el hombre está en su imaginación, en su propio rollo de la seducción, y la mujer está en otro ámbito, ¿no? Y cómo el mismo entorno también se transforma de acuerdo al estado emocional, que bueno, pues es una especie de falacia patética ya modernizada, ¿no? Pero es el paisaje cerca del mar, que ve en un principio y es muy bonito, y al final lo ve así como tal cual es y no como quiere verlo, ¿no? Entonces, pues, en todos los relatos los personajes tienen como transformaciones. Si me dicen que falta poquito, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Por allá? En el mundo de mosaicos que sin duda han abarcado tu vida, desde la India, en los viajes, en las emociones, condiciones, ¿qué es lo que te atrajo a México, a Chihuahua, para venir a establecerte y para venir a publicar una obra de esta magnitud? O sea, realmente Estoy aquí por casualidad. yo soñé con Chihuahua cuando no sabía ni colocarla bien en el mapa, eso sí lo tengo que decir. Entonces pareciera, o sea, si esto lo pones en un relato, por ejemplo, no te lo vas a creer, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que modificar la realidad para que no parezca tan extraordinaria como en realidad es, ¿no? O sea, hay cosas que lo son. Entonces, para que suene verosímil, hay que limpiarla de cosas extraordinarias. Y entonces, en este caso, o sea, yo soñé con Chihuahua, entonces me vine bueno, estamos ya en lo personal, pero bueno, yo me vine a México, conocí a una persona de la que me enamoré, y entonces ya me establecí, pero México en sí, sigo sin saber, sigo sin descubrirlo del todo, sigo sin saber por qué me atrae y me gusta, pero yo deseo no descubrirlo nunca. ¿Me explico? Prefiero que sea un relato abierto. Bueno, pues agradecemos a todos los asistentes por su presencia esta noche, por supuesto a nuestros presentadores David Lauer y Linda Miranda, muchísimas gracias.
y claro, a Miguel León, autor del libro que nos presentan, El tiempo del tigre. Muchas gracias, pasen una excelente noche. Buenas noches.